En la malla curricular del cuarto semestre del programa de maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial Valle del Cauca está la asignatura Seminario 4 dirigida por el profesor Jesús María Molina. Entre las actividades académicas propuestas en la mencionada asignatura se encuentra la elaboración del presente tutorial para presentar el desarrollo de una consultoría con enfoque técnico-científico. Su preparación se basó en el texto de Kurt Milan, La consultoría de empresas. Cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas es lo que llamamos consultoría. El consultor no es el responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son, según el autor Fritz Steele. También el autor Peter Block señala que se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una situación sin tener un control directo de la ejecución. Es un servicio de asesoramiento prestado a organizaciones por personas altamente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente. De esa manera se ponen al descubierto los problemas de gestión, se analizan y se emiten recomendaciones al cliente, proponiendo soluciones y coadyuvando a la aplicación de las mismas si es del caso, de acuerdo con Larry Greiner y Robert Metzeler. La consultoría es entonces un método de contribuir a las organizaciones y al personal de dirección en el mejoramiento de las prácticas de gestión, así como el desempeño individual y colectivo, según señala Milan Korb. Este método lo aplican quienes se ocupan de la enseñanza, la capacitación, la investigación, la presentación de asistencia técnica, entre otros. Los expertos que lo aplicarán tienen que usar instrumentos y técnicas de consultoría observando las normas fundamentales de la actividad. El consultor es un profesional independiente que no pertenece a la organización que apoya. Su éxito no es solo dar un buen consejo, sino el consejo correcto, sino también dándolo en la forma adecuada y a la persona que corresponde y en el momento oportuno. Es un servicio independiente porque no corresponde a los roles de gestión de la organización. Él no presta sus servicios a la entidad que apoya, sino que únicamente propone soluciones para procesos que tienen conflictos. El trabajo de consultoría comienza cuando se identifica una situación que requiere una mejoría o se considera insatisfactoria. Se espera que termine cuando esa situación haya cambiado, se haya producido un cambio que se pueda reconocer como una mejora en dicho proceso. Cuando la organización no tiene los profesionales capaces de abordar un problema con posibilidades de éxito, entonces es conveniente acudir a una consultoría. En ese caso se espera que la transferencia de conocimientos le permitan al equipo de la organización hacerse cargo de la operación después de terminada la intervención de los consultores. Una organización puede disponer de los conocimientos requeridos, pero los directores o especialistas del personal tienen que concentrarse en su propio trabajo y de manera constante en los problemas y proyectos que tiene la actividad cotidiana de la organización. Por lo tanto, es otro de los momentos en que esa entidad debe acudir a una consultoría. Finalmente, podemos decir que se requiere una consultoría cuando es conveniente tener una opinión de un observador experto, pero que sea ajeno a la organización, porque se espera que sea independiente, imparcial y que sea autorizado porque tenga los conocimientos necesarios para aportar ese conocimiento. Un consultor puede aportar un nuevo punto de vista y ser imparcial en situaciones donde ningún miembro de la organización lo sería. En algunas ocasiones se acude a una consultoría para justificar decisiones planeadas o ya tomadas, para darles soporte técnico y sustentarlas ante terceros refiriéndose a las recomendaciones de los consultores. Esta forma de apoyo, esta forma de buscar la consultoría genera para el consultor un riesgo, porque
sus intervenciones, así como los informes que prepare, pueden estar orientados a satisfacer intereses de los grupos de presión dentro de la organización, y desde ese punto de vista su intervención sería más política que técnica, desvirtuando la importancia y la imparcialidad que debe tener esa consultoría. Una vez que se haya identificado la situación de la organización que se pretende corregir mediante la intervención del consultor, es importante tener en cuenta la relación costo-beneficio, es decir, que el costo, que la consultoría solamente estaría justificada si los beneficios superan necesariamente los costos. En algunos casos se consideraba que recurrir a una consultoría era ya el último recurso que se tenía para resolver una situación problemática, es decir, que ya se habían agotado los recursos y conocimientos disponibles en la misma organización y se accedía a los servicios del consultor ya como última solución. En estos casos se consideraba que acudir a los servicios de la consultoría era admitir incompetencia o incapacidad para controlar la situación con los propios medios de la organización. Algunas organizaciones siguen pensando que mientras los negocios estén funcionando adecuadamente y los resultados se obtengan en los niveles esperados, el dinero gastado en consultores es un desperdicio. El consultor debe tener prevención frente a estas posiciones de la organización porque su trabajo se espera que vaya a resolver el problema que no pudieron resolver otros expertos y puede generarle conflictos con el cliente. Entonces, la consultoría básicamente debe servir para contribuir a rectificar una situación que se ha deteriorado, en lo que llamamos un problema de corrección, a mejorar una situación imperante, es un problema de mejoramiento, o crear una situación totalmente nueva, un problema de creación. Cualquiera de estos tres enfoques serían los que deben darse a esa consultoría. El cliente espera entonces que se le ayude a abordar sus problemas desde un punto de vista técnico. Espera que el consultor tenga los conocimientos necesarios en el sector de su organización para que pueda aportarle las ideas para corregir los procesos que están teniendo dificultades. En la propuesta de consultoría, evaluación y propuesta de mejoramiento a la metodología de presupuesto participativo diseñada para aplicación en el municipio de Cali, que pretendemos presentar los maestrantes María Fernanda Sánchez y Francisco Mejía, nos concentraremos en formular recomendaciones que permitan mejorar una situación imperante. Esto es entonces que se enfrentará a un problema de mejoramiento de acuerdo a lo que señala CORP en 1995. El municipio de Cali dispuso de personal capacitado para diseñar el proceso de presupuesto participativo, es decir, la organización tenía los conocimientos necesarios para proponer las soluciones. Sin embargo, las JAL, las juntas administradoras locales, consideran que requieren el apoyo de expertos para tener elementos de juicio para mejorar la solución propuesta desde la administración municipal. Es el momento entonces de acudir a la consultoría para formular dichas propuestas de mejoramiento. Algunos autores consideran que el único trabajo que realmente vale la pena hacer en el desarrollo de una consultoría es aquel que instruye y enseña a los clientes y a su personal a administrar mejor sus negocios, es decir, cuando se hace transferencia de conocimiento. Una consultoría tiene diferentes etapas o fases de acuerdo a como lo señala CORP en su texto. Entonces, básicamente nos enfrentamos a 5 etapas o fases. La primera es la de preparativos o iniciación, el diagnóstico del problema, la planificación de la intervención, la aplicación de las soluciones propuestas y la terminación de la intervención. Para los preparativos o iniciación, lo que se busca es establecer los primeros contactos con el cliente. En esta fase se realizarán reuniones que permitan definir correctamente el problema
y permitir al consultor conocerlo a fondo. El consultor y el cliente podrán tener percepciones diferentes sobre cuál es el problema. El cliente estará esperando que el consultor le señale cuáles son los problemas que detecta. Sin embargo, se considera que el cliente debe saber con exactitud qué es lo que espera recibir a través de la consultoría. En las reuniones iniciales se le debe alentar a que diga lo más que pueda acerca de su percepción del problema, ya que se espera que hayan hecho un examen exhaustivo previo a la decisión de contratar a un consultor. El cliente debe colaborar eficazmente, porque el consultor no puede hacer su tarea adecuadamente si el cliente no colabora o le niega información. El cliente se debe apropiar del problema y la solución, así se comprometerá en su aplicación. Colaborando en su realización, el cliente sacará lección de la tarea, no solo aceptando o rechazando el informe final. Es decir, que el cliente es clave en la solución del problema y de la propuesta de mejoramiento que hará el consultor, porque es el que inicialmente conoció el problema y el que considera que requiere el apoyo del consultor para su modificación. Entonces, de alguna manera, el consultor lo que va a hacer es ayudarlo a encontrar la solución a ese problema y proponerle alternativas de aplicación de esas soluciones. La consultoría requiere un contacto directo entre las personas que actúan por cuenta de las dos organizaciones, es decir, la organización cliente y el consultor. Por mucho que exista un contrato escrito, este no va a poder garantizar de modo absoluto una relación productiva. Ello dependerá de las capacidades y de las actitudes de las personas que intervienen directamente en el proceso. Es decir, que esas personas, tanto de la organización cliente como del consultor, deben estar con la disposición suficiente para ofrecer el apoyo necesario, para dar la información que se requiera en el momento preciso, y de ello dependerá que la intervención tenga el éxito que se esperaría. El consultor debe conocer en la organización con quién va a adoptar las decisiones, de tal manera que su relacionamiento sea directamente con las personas que al final del proceso vayan a tomar las decisiones en la aplicación o durante las diferentes etapas de la consultoría puedan ir avanzando en esa aplicación. Lógicamente, quien tiene mayor interés en el éxito o fracaso de la tarea será quien pueda apoyar de mejor manera al consultor para que se encuentren las soluciones precisas, las soluciones oportunas y adecuadas. Entonces, con ellos es con quienes el consultor debe establecer colaboración directa. Este relacionamiento inicial, esta etapa inicial es clave en el éxito de la interventoría, porque en ella se establecen confianza mutua y empatía entre las partes, se acuerdan las reglas de juego, se diagnostica, se identifica el problema y se coincide con el cliente en el tipo de problema al que se enfrenta. Así, de esa manera, entonces se podrá iniciar la interventoría con optimismo y visión compartida para que se consiga el objetivo final. El diagnóstico del problema es la segunda fase de la consultoría. Sin embargo, es la primera fase plenamente operativa, ya que, como se señaló, la primera etapa pretende establecer la relación entre el cliente y el consultor, definir el problema y proponer las tareas para entrar a resolverlo. En la primera etapa no se proponen todavía aspectos relacionados con las soluciones que van a ponerse sobre la mesa para resolver el problema diagnosticado.
El diagnóstico del problema no incluye actividades destinadas a resolverlo, pero sí pueden llevar a la conclusión de que el problema no tiene solución y no vale la pena esforzarse en resolverlo. Es decir, que en esta etapa el consultor y el cliente tendrán que reconocer la posibilidad de éxito que tiene la intervención. En la medida en que haya una solución para el problema que se identifica, entonces se justifica iniciar o seguir avanzando en las distintas etapas de la consultoría. El objetivo del diagnóstico básicamente entonces será examinar el problema que afronta el cliente de una manera detallada, de a fondo, poner al descubierto los factores y las fuerzas que lo ocasionan y preparar toda la información necesaria para adoptar una decisión sobre cómo orientar el trabajo encaminado a la solución del problema. Uno de los objetivos adicionales que tiene este diagnóstico consiste en examinar las relaciones entre el problema, los objetivos globales y el rendimiento logrado por la organización cliente, es decir, cómo se ha desempeñado la organización cliente a pesar de la existencia del problema, en qué medida se han alcanzado los objetivos y cómo se ha dado el rendimiento en la operación. De esa manera se podrá averiguar entonces si hay capacidad para introducir modificaciones y lograr entonces la solución del problema con eficacia. Para este diagnóstico se presentan algunos problemas. El primero de ellos es la confusión de los síntomas con los problemas. Es un aspecto muy evidente que preocupa a las empresas y en algunos casos esos aspectos preocupantes se consideran los problemas, pero podríamos encontrar que no se trata del origen sino del resultado del problema. El otro inconveniente que surge son las ideas preconcebidas sobre las causas de los problemas. Algunos directores y consultores saben cuáles son las causas sin haber analizado los hechos. En este caso, tanto la organización como el consultor deben estar desprevenidos de cuál puede ser el origen antes de que los hechos pongan en evidencia esas causas. Solamente de esa manera pues podemos identificar el problema claramente y podemos aislarlo para proponer las soluciones correspondientes. Otros problemas que se presentan para realizar el diagnóstico es considerar que el problema es exclusivamente, estrictamente técnico. Es decir, hay que tomar en cuenta que los problemas pueden también provenir de actitudes de las personas que participan en el proceso. Si el diagnóstico, por ejemplo, lo efectúa un director o consultor solamente con base y tendencia técnica, por ejemplo un ingeniero, el contador, el psicólogo, normalmente suele hacer caso omiso al carácter multidisciplinario de los problemas de la empresa y los considera exclusivamente de su rama disciplinar, lo cual lógicamente sesgaría la identificación del problema y dificultaría un diagnóstico claro y que pudiera contribuir al éxito de las propuestas de solución que se formulen. Ignorar la forma en que se percibe el problema en otras partes de la organización también suele suceder en algunas empresas cliente, aceptando simplemente la definición de la dirección sin averiguar cómo ve el problema el personal subalterno o las personas que están en contacto directo con las situaciones de conflicto. Cuando se hace un diagnóstico muy rápido, también se puede tener la tentación de concluirse prematuramente y entonces se dejarían de investigar otros problemas que pueden estar relacionados con el problema inicial que identificó el cliente, de tal manera que lo que se tendría sería un diagnóstico incompleto, inacabado, que difícilmente puede orientar a la consultoría hacia una propuesta de solución exitosa.
Durante la elaboración del diagnóstico se reunirán, registrarán y analizarán datos e ideas sobre cómo se podría resolver el problema. A pesar de que no se formulan en esta etapa esas soluciones, ya se puede hacer un inventario de las posibles soluciones que el conflicto podría tener. Así se establece un vínculo con la fase de planificación y esas medidas surgen pues del diagnóstico. Hay que tomar en cuenta si se han producido cambios antes de que se hayan determinado los hechos que identifican las causas y sacado las conclusiones del diagnóstico, lo cual suele suceder comúnmente cuando la organización, en su afán de resolver el problema, pues comienza a hacer algunas modificaciones parciales, generando de pronto un conflicto mayor. Se deben tener en cuenta que es peligroso pues que los resultados de esa decisión, ya que el problema puede agravarse y se le pueden aportar nuevos problemas a la organización. Entre estos problemas pues es que dichos cambios no necesariamente apunten a la solución del problema fundamental, sino que podría, como decíamos, podría generar unos nuevos problemas. Esta etapa del diagnóstico pues debe determinar y permitir la recopilación de todos los datos que se requiera para la identificación del problema. En una organización existe una cantidad ilimitada de información. Si esa información es excesiva, va a resultar imposible de manejar. Reunirlo va a ser muy costoso para la organización y ya que algunos inclusive van a ser muy difíciles de conseguir. Entonces hay que comenzar a identificar cuáles son los datos que efectivamente van a permitir a la organización ir hacia la solución del problema identificado. Finalmente, los datos se organizan teniendo en cuenta el uso al que se destinan: acontecimientos, tiempo, frecuencia, tendencias, causas, efectos. En cuanto al personal, pues la edad, el sexo, los demás datos que permitan identificar a cada una de las personas que intervienen en el proceso, ya que por ejemplo puede requerirse identificar tendencias o indicadores como el número de accidentes resultantes de unas causas concretas que se produjeron cada día de la semana durante el último periodo, el último año, el último mes. En cuanto al personal, pues cuáles son sus remuneraciones anuales medias, personas solteras con determinadas calificaciones educativas, vinculación a la organización, tiempo de vinculación a la organización, etcétera. En cuanto a los productos y materiales, la dimensión, el valor, las características técnicas, de dónde provienen, para identificar, por ejemplo, el número de piezas específicas que se pueden producir en cada uno de los procedimientos, los recursos, los insumos, productos, procesos y procedimientos, donde se encuentran el centro de control, la distribución geográfica, la utilización del equipo y las personas que dirigen la operación en cada uno de los procesos que realiza la organización cliente. Los datos no se pueden utilizar sin un análisis previo. Una vez que estén organizados de la manera que se haya determinado por parte del consultor, pues es necesario entonces revisarlos, analizarlos y obtener conclusiones a partir de ellos. Así entonces vamos a tener finalmente un informe de diagnóstico que nos va a permitir hacer transición hacia la etapa de planificación de medidas y su aplicación. Ese informe de diagnóstico se debe presentar a los directores, tanto que han participado en el proceso y especialmente a los que no han participado a fondo, para que tengan un informe claro de la marcha de los trabajos y de lo que se pretende hacer. Planificación de la intervención, la tercera fase de la interventoría. Se elaborarán una o más soluciones al problema diagnosticado, se hará la elección de las soluciones posibles y la preparación para la aplicación de la solución aceptada. Se determinará cómo intervendrán las partes, qué hará el consultor, qué hará el cliente, se establecen compromisos mutuos y se determina cómo y cuándo deben cumplirse. El plan de consultoría incluirá las conclusiones del diagnóstico de forma resumida,
identificando el problema, lógicamente, y se presenta una descripción del mismo. Se puede sugerir que en esta etapa que se amplíe o se reduzca la definición del problema o que se refiera a otros problemas y su posible evolución para completar la solución al problema propuesto. Debe incluir, lógicamente, el tiempo y las etapas en que se llevará a cabo la interventoría, que se describan de manera pormenorizada las actividades que se van a desarrollar, se determinen los recursos necesarios, lo que aporta el consultor, su tiempo, el material, el asesoramiento, con especificación de su costo, y lo que pone a disposición el cliente, tiempo de la dirección, personal, recursos físicos, etcétera. En el plan de trabajo se esbozan los objetivos que se van a alcanzar y las actividades técnicas que tendrá la consultoría. Se deben presentar los objetivos en forma cuantificada. Se describen los beneficios que el cliente va a obtener si la tarea se completa con éxito, y se formulan observaciones sobre los beneficios financieros que se derivarán de la mejora que se propondrá en el proceso o en la situación problema identificada. El plan debe considerar que si hay nuevas disposiciones, cómo se conseguirán esas nuevas disposiciones, en qué va a diferir la nueva situación de la actual o la situación anterior, la que se va a resolver, si los efectos serán duraderos, es decir, si soluciona de manera permanente el problema, qué dificultades surgirán en la aplicación tanto del problema mismo, de los aspectos legales o aspectos actitudinales del grupo de trabajo de la organización, quién se verá afectado, si resulta alguien que pueda resultar afectado, y cómo se puede resarcir el efecto de ese, o el impacto que pueda recibir por las modificaciones propuestas, y cuál es el mejor momento para hacer los cambios de tal manera que se mitiguen al máximo esos riesgos. Finalmente, entonces, se presentará la propuesta de medidas, lo que se va a realizar y cómo realizarlo. Esa propuesta se debe incluir un plan de aplicación, es decir, cómo se van a poner en marcha esas soluciones que se identificaron en la planeación. Finalmente, entonces, el cliente debe decidir qué solución se aplicará. El consultor en lo posible presentará un abanico de alternativas de solución, y es el cliente quien debe tomar la decisión. De esa manera no va a pensar que se le ha impuesto la solución, sino que de consumo se tomó la decisión. De esa manera va a ser muy activo en la fase de aplicación, se va a apropiar del resultado y aprovechará cualquier oportunidad para establecer sus críticas, sobre todo si no comparte las soluciones propuestas. Por eso no debe ser una sola, sino varias soluciones de las cuales pueda elegir, y así no tendrá opción de establecer censura o crítica a la solución propuesta. La cuarta etapa es la aplicación de la consultoría. Ya es la culminación de los esfuerzos conjuntos del consultor y el cliente. El objetivo fundamental es aplicar mejoras reales desde el punto de vista del cliente. El consultor también quiere ver que sus propuestas pues no solamente sean bien recibidas, sino que sean puestas en práctica con buenos resultados. El producto de la consultoría no es simplemente para completar un documento más a disposición de la organización, sino para que las propuestas de solución se pongan en marcha dentro de la organización. Si no hay aplicación, pues lógicamente que el proceso de consultoría no se puede considerar completo. Habrá fallado el consultor con su intervención si el cliente no acepta las propuestas presentadas al final de la fase de planificación. La tarea habrá estado mal realizada por ambas partes. Porque si el cliente estuvo inmerso en los procesos que adelantaba el consultor, debió conocer su avance y pudo haber establecido sus objeciones previamente. Si no lo ha hecho, obviamente pues solamente podrá al final, cuando se le planteen las soluciones, manifestar su conformidad o inconformidad, lo que generaría una falla en el proceso de consultoría. Por eso es conveniente que el consultor participe también en esta etapa, como lo debió haber hecho en las etapas previas. La aplicación será igual o más difícil que el diagnóstico y la planificación de las medidas.
El plan presentado por el consultor es un modelo de condiciones y relaciones futuras que parte del supuesto de ciertos comportamientos del cliente y de su personal. El consultor puede cometer errores al establecer ese modelo, entonces deben imponerse condiciones para que se pueda cambiar después de haberse presentado y aceptado la propuesta, es decir, alternativas de solución de problemas que se puedan presentar en el camino de la aplicación. El consultor es corresponsable por la aplicación y debe ayudar a superar las dificultades que se presenten en esa etapa. Si el consultor no participa en la aplicación, si el problema es sencillo y se prevé que la aplicación no plantee dificultades técnicas o de otra índole, no hay ningún inconveniente. Si el trabajo conjunto en la fase de diagnóstico y de planificación de las medidas muestra que el cliente se apropió del proceso, tuvo una comprensión adecuada del problema y su capacidad para ocuparse de la aplicación, tampoco sería ningún inconveniente que el consultor no participara en la aplicación. De cualquier otra manera, es importante que el consultor participe en el proceso de aplicación y establecer un plan de mantenimiento y control. Es necesario hacer un seguimiento para que las nuevas prácticas se puedan controlar y se pueda realizar un mantenimiento que permita comprobar que las soluciones se aplicaron como fueron diseñadas, ya que existe el riesgo de volver a las prácticas anteriores por comodidad o por tener más confianza en los resultados que se habían obtenido, aunque no fueran los óptimos y los que pudieran esperarse. La última etapa es la etapa de terminación. Cuando se haya alcanzado el propósito de la consultoría, ya no es necesaria la ayuda del consultor, se va a poner fin a la tarea o proyecto, y esto requiere también unos procesos adecuados para que no sea traumática la salida del consultor. Si el consultor ha contribuido eficaz y ampliamente a introducir mejoras importantes en la gestión, es posible que el cliente se haya acostumbrado a solicitar su asesoramiento y a formularle cuestionamientos sobre aspectos importantes de la gestión de la organización. Por eso es posible que tenga dudas en cuanto al momento en que se debe terminar ese vínculo, esa relación con el consultor. Es importante que se haga entre el consultor y el cliente una calificación del éxito alcanzado por la intervención antes de que se retire el consultor de la empresa cliente, porque al interrumpir la relación cliente-consultor, pues es necesario que haya la claridad suficiente para evitar que el retiro del consultor genere conflictos que hagan que el cliente regrese a los procesos modificados, a los procesos anteriores a las modificaciones propuestas por la consultoría. Esa evaluación pues es una fase clave de la terminación del proceso de consultoría. No se podrá determinar en qué nivel se alcanzó el objetivo, ni se podrá establecer si los resultados obtenidos justifican los recursos utilizados. Ni el cliente ni el consultor van a sacar lecciones útiles de la tarea si no hacen esta evaluación, que debe ser conjunta entre el cliente y el consultor. Así, podrá en algunos casos, dada la magnitud y la complejidad del problema que se haya resuelto, que no es conveniente que el consultor se retire de manera abrupta y de manera total de la vinculación con la organización cliente. En algunos casos es más productivo, después de la suspensión del servicio, hacer algunas visitas para comprobar la marcha de las soluciones. El cliente estará más comprometido con el resultado de la consultoría de esta manera. Y lógicamente que se debe también definir un proceso de seguimiento, cómo se hará en lo sucesivo el seguimiento a la aplicación de las soluciones propuestas. El cliente y el consultor a menudo van a estar de acuerdo en que se haya terminado el proceso de interventoría, de consultoría, pero no se suspenda completamente la relación con la organización. La conveniencia de que haya seguimiento se descubre precisamente al evaluar el nivel de éxito que tuvo el proceso de interventoría.
Allí entonces, como ya el cliente ha recibido varios informes durante la consultoría, los informes en los que se propone la intervención, el informe de avances del trabajo, el informe de planificación, etcétera, pues al terminar la intervención debe existir un informe final que se presentará en el momento en que el consultor se retira de la organización cliente. Ese informe final contendrá una evaluación de los beneficios, una evaluación del proceso de consultoría, sugerencias del cliente y en lo posible el plan de seguimiento para que de esa manera se pueda dar por concluido el proceso de consultoría en la organización. Con la síntesis propuesta en este tutorial se espera haber aportado a la creación de conocimiento en relación con el proceso de consultoría desde un enfoque técnico-científico, cumpliendo con los requisitos académicos establecidos por la ESAP en su programa de administración pública.